La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos, bienvenidos, las 9:03 de la noche. El mundo, bueno, quizás muy convocado por el inicio del Mundial y en nuestro país por otras cuestiones personales y nacionales, pero bueno, hoy comenzamos desde las 9 y hasta las 10 de la noche. Comenzamos nuestro partido particular, que es el partido de la psicología, en esta radio, hace ya 10 años que ustedes nos van acompañando y nosotros a ustedes. En Radio UBA, que es Sintonía Psi, es el nombre de nuestro programa, hace 10 años que ya, este año cumplimos ya, no recuerdo bien en qué mes hemos comenzado, creo que en marzo o abril habremos comenzado ya hace 10 años, y para nosotros siempre es una alegría estar en el aire de esta radio que cada vez se hace más fuerte, más potente, y los convoca a ustedes a que se vayan acercando. Por suerte tenemos el mismo equipo de siempre, Jorge en la operación técnica, Dolores también, Leandro, que es el más joven de todos acá, Leandro Sala, nuestro editor. Me llamo Lisandro Cejas, así que bienvenidos a esta radio, bienvenidos a este programa, gracias por acompañarnos. Vamos a estar esta noche entrevistando al profesor Luis Alberto Di Santo, que vino esta noche para charlar con nosotros sobre algo que tiene que ver con la psicología criminal, que es uno de los ámbitos de la aplicación de la psicología, y es muy interesante, algo que yo sé muy poquito, así que ustedes van a poder preguntarle lo que deseen a través del teléfono, y por eso yo aprovecho y ya les paso el teléfono, que es el 5285-5962 y el 5285-5963. Frío en la ciudad, está fresquito, la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos el clima de la radio que nos va acompañando. Si bien muchos de ustedes lo conocen al profesor Di Santo, más aquellos que lo siguen desde sus investigaciones y han cursado con él, y más aquellos que se dedican dentro del mundo de la psicología a este ámbito específico, quiero contarles que él es licenciado en psicología por nuestra casa, por la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario en varias universidades, no solamente la UBA, sino la Siglo XXI y la Universidad de La Plata también. Es especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica, y también ha hecho varias investigaciones a lo largo de toda su historia, con trabajos que han sido publicados no solamente en nuestro país, sino en el exterior, como Colombia, Estados Unidos, España y demás. Es miembro del equipo de supervisores para graduados recientes de la Facultad de Psicología de la UBA, y es miembro del Programa Nacional de Criminalística, Subsecretaría de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hemos resumido bastante justamente el currículum de Luis Alberto Di Santo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer, me contabas por fuera del aire que es la primera vez que habías venido acá a Radio UBA, ¿no? Sí, y gratamente descubro que existe este lugar. Enorme, ¿no? Aparte el edificio es muy lindo, el equipo más que agradable. Para nosotros, bueno, queremos agradecerte que hayas puesto en tu agenda un momentito para Radio UBA, para todos los oyentes que quieren conocerte un poquito más o que quieren escucharte, más allá de aquellos que te hayan leído. Y este programa va en la línea de poder, bueno, pasear un poquito a través de tu guía por un ámbito de la aplicación de la psicología que tiene que ver con la psicología criminal, y específicamente luego abordar lo que es el curso para graduados, que tiene que ver con la clínica psicopatológica de la vulnerabilidad psicosocial, que va a tener lugar el viernes y el sábado 3 y 4 de agosto, desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde, en la sede de posgrado. Y la primera pregunta era contarte, bueno, ¿sos de Buenos Aires? ¿Has nacido en Buenos Aires? He nacido en Buenos Aires, parece un tanco, ¿no? Pero sí, he nacido en Buenos Aires, en la zona sur, Parque Patricios. Linda zona, hermosa. Linda zona, y he vivido casi toda mi vida en Boedo, cerca de la sede de Independencia de la Facultad de Psicología. Ajá, qué bárbaro. ¿Y tu familia es oriunda justamente de Buenos Aires? También, sí, de la misma zona. Ajá. ¿Y cómo surge, Luis, nos metemos, a mí me encanta meterme con la vida del investigador, ¿no? ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo surge en vos, Luis? Te puedo tutear, ¿no? Totalmente. Bueno, permiso. ¿Cómo surge en vos el interés por el mundo de la psicología? Y particularmente luego, recorte específico que tiene que ver justamente con la psicología criminal. Bueno, yo creo que hay vocaciones que son claras desde un punto de partida. La mía fue en el punto de llegada. Ajá. En realidad elegí psicología porque pensaba en las humanidades. Digo, ¿qué es lo que no tiene matemáticas, ni química, ni física? Entonces me quedaban las humanidades.
Y dentro de las humanidades, psicología me parecía la más consistente y menos etérea de todas, ¿no? Y así fue que me metí en la facultad, pero realmente me di cuenta que era lo mío una vez graduado, cuando empezamos a trabajar con pacientes en la clínica, y ese encuentro con la gente concreta y con sus dificultades y sus problemas es lo que me puso sobre la convicción de que ese era lo mío. Así fue. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo te diría que hará 20, 21 años atrás, leyendo algunas noticias en diarios sobre los asesinos en serie, empecé a preguntarme desde el punto de vista clínico qué eran, ¿no? Porque no me cerraban los diferentes diagnósticos que se daban, básicamente diagnósticos que basculaban o entre cierto tipo de psicosis o perversiones, o otro nombre que tiene en el ámbito psiquiátrico forense, personalidades psicopáticas, y eso fue lo que me llevó a investigar el tema, y ese tema me fue llevando después a otros. Es interesante porque vos sos profesor también en una de las materias de psicología forense, ¿no? Clínica psicopatológica de la vulnerabilidad psicosocial. Exacto. ¿No? Sí, esa materia es una materia que en realidad me ofrecieron hace 2 años atrás. Estaba vacante, es un seminario optativo, y el título ya estaba, no se lo puse yo. Y tenía unos contenidos determinados, pero el espíritu más o menos creo que lo hemos conservado a pesar de cambiar el programa, porque creo que el espíritu es revisar la psicopatología, que básicamente es una construcción cultural, epistemológica, que va variando según la época, y que también nosotros en el campo de la salud mental tenemos una babel de discursos, donde tenemos diferentes diagnósticos para el mismo fenómeno, diferente tratamiento, diferente pronóstico, diferente forma de medir la eficacia del tratamiento, pero cuando armamos la materia pensamos en poner en valor el tema de la psicopatología y también el de la vulnerabilidad psicosocial. Poner en valor, ¿qué quiere decir? Darle un lugar más ajustado del que a veces tiene esos términos que abarcan demasiadas cosas más allá de las que deberían abarcar. Y ponerlas en tensión, tener una lectura crítica y también transmitir aquellas prácticas que son prácticas de borde, ¿no? Donde uno trabaja con diferentes situaciones y poblaciones y se pone a prueba los conceptos y la práctica clínica tradicional. ¿Y cómo es que llegás porque recién te preguntaba acerca de cómo llegás a la psicología y particularmente cómo llegás a esto que es tan interesante, que tiene que ver con la psicología criminal, se dice, ¿no? Pero también estás en el mundo de la docencia. ¿Cómo es que se abre en vos este deseo de estar en el contacto con los alumnos justamente en una casa de altos estudios? Mira, la docencia para mí siempre fue algo muy como muy alto, ¿no? Como cuando era alumno. Suponía que alguien que se pusiese frente a una clase y transmitiese con claridad y con cierta cuestión su saber, era casi un tema inalcanzable, ¿no? Cuando uno es alumno. Por suerte tuve algunos profesores de esos que te marcan no solamente el conocimiento, sino la forma de comunicarse con el otro. Recuerdo uno muy querido de la materia psicoanalítica, que no era psicoanálisis Freud cuando yo la cursé, que era Francisco González Cobreros, que aparte tenía un sentido del humor muy interesante. A mí en realidad debo decir que no me interesa la enseñanza, lo que me interesa es la transmisión. Que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, porque una cosa es transmitir información y otra cosa es transmitir un gusto por la investigación. O una pasión también, ¿no? Sí, las pasiones son difíciles de transmitir como acto de voluntad, ¿no? Pero sí transmitir un pensamiento crítico, una curiosidad, ¿no? Yo creo que una de las pocas cosas de las cuales yo puedo decir que me siento satisfecho de mí mismo no es lo que sé, sino que puedo relacionar, o tengo la virtud de relacionar cosas que aparentemente no tienen vínculo entre sí. Y ese juego, esa cosa lúdica, te lo permite una posición con la enseñanza que no sea estereotipada, repetitiva, que implique dar siempre exactamente lo mismo. Evidentemente hay contenidos que deben reiterarse, porque son la parte troncal de una enseñanza. Pero yo por suerte estoy en un área que no necesita hacerlo troncal. Entonces puedo jugar un poco más con estas cuestiones. Y yo creo que la docencia también me dio una oportunidad para formalizar el conocimiento, para ir transmitiendo cosas que quizás otras generaciones van a tener mejores oportunidades que la nuestra,
y eso. Y Luis, vos, bueno, sos punta de lanza en nuestro país con respecto a esta cuestión, por más que tengas una gran humildad, y hay que marcarlo, son muchos años de investigación. Cuando vos comenzabas específicamente en este recorte de lo que es el ámbito de la investigación de la psicología, en la cuestión de la psicología criminal, ¿cómo eran aquellos momentos de comienzo? Porque no había tanto investigado, estimo. O sea, han pasado muchos años. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la psicología, que ha estado muy cerca de lo criminal, que tiene que ver con la psicología forense y jurídica, que tiene muchos años, muchas décadas, y antecede que yo haya entrado a la facultad. Yo lo que me dediqué es a un campo que en ese momento no tenía nombre, no tenía demasiada forma en nuestras latitudes y más en otros países, en el mundo europeo de América del Norte, que es la psicología de investigación criminal, ¿no? Donde podemos decir que el psicólogo más como investigador, ¿no? Y yo te diría que los inicios fueron difíciles, porque yo al tener una formación psicoanalítica y abocarme, por ejemplo, al tema de la serialidad criminal, los psicoanalistas me decían, che, Luis, este tema, ¿por qué te interesa? ¿No? Como dudando de mi salud mental, ¿no? Porque me dedicaba a ese tema. Y los forenses me decían, vos no sos de acá. Entonces, esa extraterritorialidad del tema, incluso dentro de la psicología forense, fue un obstáculo, pero también me di cuenta tempranamente, a pesar de esos obstáculos, que acá había algo importante, que era algo que se parecía a cosas que ya se sabían, pero que tenían otras características nuevas, y que la formación también tenía que ser nueva. Y estuve dispuesto a pagar ese precio, y con el tiempo, esto que era marginal hace 20 años atrás, bueno, hoy está más cerca del centro de la escena, ¿no? Que es todo un cambio eso, ¿no? Sí, pero los cambios no siempre se dan por la voluntad o por decreto, sino se dan, a veces, como decía Roberto Art, por prepotencia de trabajo, de alguna manera. Vos recién hacías referencia a la psicología forense, ya te preguntaba, sí. Para aquellos que no entendemos mucho cuál es el objeto de estudio de la psicología forense, porque a veces podemos no entender mucho y lo mezclamos. ¿Cómo se define la psicología forense? Mira, no quiero pecar de meterme en un campo que hace rato que yo no abrevo, porque yo no estoy en la psicología forense o jurídica, estoy más en una psicología investigativa que está queriendo ser eso, ¿no? Ajá. Pero hasta donde yo conozco, y quizás alguien me corrija después de dicho esto, por eso hago la salvedad, la psicología forense generalmente su nombre viene del foro, o sea, de aquello que se practica más en los tribunales o en la parte del foro jurídico, y en los diferentes fueros, ¿no? El laboral, el civil y el penal sobre todo. Y lo jurídico implicaría pensar un poco las instituciones, pensar el tema de la psicología en lugares que tienen que ver con lo legal, pero que están más en un lugar periférico. No sé si esta caracterización que yo hago es la más adecuada, pero es como una manera de entender que son bastante cercanas, pero tienen sus diferencias. Lo que yo estoy intentando instalar hace muchos años, desde el punto de vista académico, se tendría que llamar psicología de la investigación criminal, que muchos mal conocen como perfilamiento que criminal. No es lo mismo, ¿no? Es el nombre popular que tiene, pero hay muchas razones para no usarlo, aunque todavía se sigue usando. Y desde el punto de vista operativo, cuando uno practica esto en un caso, se tiene que llamar análisis de casos, donde el análisis... Ese sería el nombre, digamos. Claro, donde el análisis del comportamiento de la conducta sería un capítulo importante del análisis de casos. Una diferencia crucial entre la psicología forense y jurídica y la psicología de investigación criminal, conocida vulgarmente como perfilamiento criminal, es que vos no trabajás con gente que está presente, que le evaluás, como en la psicología forense o jurídica, sino que trabajás sobre el producido del acto de alguien que no conoces. O sea, de su crimen, por ejemplo, ¿no? De la escena del crimen, digamos. La escena del crimen es uno de los insumos, pero también todo el conocimiento que tiene que ver con las disciplinas que van a la escena del crimen, que vienen generalmente de las ciencias físicas, o sea, la balística, ¿no? Las manchas de sangre, todos los fluidos, la medicina legal, la criminología, o sea, la geografía. Eso incluye todo lo que es la psicología de la investigación criminal. Totalmente. Por eso la formación de este tipo de nueva función requiere una formación específica.
Perfecto. Donde vos tenés que conocer psicopatología, pero también tenés que conocer de criminalística, que no es lo mismo que la criminología, que tenés que entender de medicina legal, un poco de antropología. Vos tenés que saber mucho de algo y algo de mucho, para poder leer todo eso y poder hacer tu aporte. ¿Y esto es novedoso en nuestro país o hace ya un tiempo que se está estudiando con este nombre, digamos? Y con este nombre, más con el nombre de perfilador, que este nombre, que es el nombre más adecuado, pero te diría que en nuestro país hay una historia de algunos pequeños grupos que generalmente trabajan para diferentes instituciones públicas desde hace ya unos 18 años, ¿sí? Publicaciones hay muy pocas. En el mundo anglosajón o el mundo europeo esto ya tiene 50 años más o menos de historia, y hay muchas cosas que la gente se anoticia de esto a través de los programas de televisión, de las series, de las películas. Hay muchas series últimamente, asesinos en series, por ejemplo en Netflix, a la gente le apasiona muchísimo esto, claro. de lo que lleva a una persona a asesinar a otra persona, los delitos sexuales y cómo van dejando justamente, porque es un laburo o un trabajo, digo, es una actividad como... bueno, lo dice el término, de una investigación. El trabajo del psicólogo específicamente allí, ¿cuál sería? Bueno, el trabajo de psicólogo, por ejemplo, depende del tipo de delito. En general, los tipos de delitos que se han abordado en nuestro país tienen que ver, por un lado, los dividimos en una cuestión temporal, que son delitos en tiempo real, que son cuando los delitos están sucediendo en este momento. Me refiero a los secuestros extorsivos, a los primeros días de las desapariciones y a la toma de rehenes. Generalmente hay un equipo, por ejemplo, de psicólogos que depende de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que viene trabajando en este campo, donde ellos tienen que estar disponibles full time. Qué interesante eso, muy interesante. Hay otra gente que trabaja en crímenes que ya han sucedido, por ejemplo, homicidios combinados con el delito sexual, desapariciones, pero ¿cuándo entra en general este tipo de tarea? Cuando la investigación tradicional no ha dado ningún resultado, ¿no? Cuando decís tradicional, Luis, ¿a qué te referís? A la investigación policial y jurídica que trabaja con los temas criminalísticos, los peritajes y demás. Los peritajes, toda la criminalística de campo, que es la escena del crimen, todos los indicios que hay, su preservación y su conservación para que luego pueda ser utilizado como prueba judicial, y también la criminalística de laboratorio, que es todos los estudios que se hacen de esas cuestiones para saber los datos genéticos, las coincidencias, las divergencias. Si eso no llegó a buen resultado, bueno, a veces se llama a los perfiladores o a los analistas de casos a ver si pueden hacer algún aporte. Esto es muy interesante, Luis, disculpa que te interrumpa, porque históricamente pienso yo, desde la representación social, cuando vemos un asesinato o un caso criminal, se ve a la policía, se ve a los detectives, pero comienzan, por lo que vos decís, a aparecer como un recurso los psicólogos allí, desde justamente de la psicología de la investigación criminal. Es como un aporte, es algo novedoso dentro de la escena, ¿no? Es novedoso como sistema, pero no como idea, porque si bien esto, digamos, se formaliza en los años 80 a través del FBI, las unidades de ciencia del comportamiento, y luego tiene una serie de derivaciones y de mejoras y de otro tipo de, te diría, de formas de pensarlo. Vos pensás que para fines del siglo XIX, el primer perfil que se hace de un sujeto desconocido que se conoce es el doctor Thomas Bond, que era un médico legista de la policía de Londres, que a través de la cuarta y quinta víctima de Jack el Destripador, el tipo hace una consideración de cómo sería esta persona y por qué, cuál sería su móvil. Es el antecedente más antiguo de este tema. ¿En base a qué? A la escena del crimen, a lo que hizo con la víctima, a las lesiones que produjo, etcétera. Si vos lees a Freud tiene algo muy interesante que se ha rescatado en los últimos años. Él dice que se formó con Charcot, ¿no? En la clínica psiquiátrica, ¿no? Claro, en la histeria. Ajá. Que Charcot inventó la histeria, ¿no? Que iba a París a formarse con Charcot y que toda su transferencia, dice él, la tenía puesta con Charcot, salvo con el doctor Brodel. ¿Y quién era Brodel? Era un tipo que hacía autopsias. Entonces a él lo que le encantaba de Brodel era que Brodel, sin abrir el cuerpo, decía, esta persona murió por esto, trabajaba de esto y tenía
estas características. Es y como, después, claro, ir leyendo algunas claro, eso es lo que era la semiología, antigua semiología médica, que a través de ciertos signos interpretaba el origen de la enfermedad. O sea, ¿cuánto de esto le sirvió a Freud para pensar que en esas cosas nimias, como un sueño, como un acto fallido, como un olvido, como un síntoma, en ese hilo que se tiraba estaba lo más importante del sujeto? No lo sé, pero él marcó como que eso tuvo importancia en cómo construir su pensamiento, ¿no? Por eso muchas veces entre un paranoico, un psicoanalista y un detective, habría que ver qué diferencias hay, ¿no? Está muy interesante. Bueno, nos acompaña esta noche Luis Alberto Di Santo. ¿Estás cómodo, Luis? Sí. ¿Te sentís cómodo? Sí, Bueno, me alegro supuesto. mucho. Es una temática muy interesante y lleno de preguntas. Con respecto a la psicología de la investigación criminal, es algo muy, pero muy interesante. En nuestro país, la psicología criminal, como se dice, ¿no? Bueno, la pregunta específica que te quiero hacer es, ¿dónde surge a nivel mundial estos trabajos y en qué años, bueno, más o menos en qué época llega a nuestro país? ¿Puedo decir la psicología de investigación criminal? Sí, sí. Bueno, esto surge así formalizado como método en el FBI fines de los 70, principios de los 80. El origen de esto ustedes los pueden ver en esta serie Mindhunter, que dan en Netflix, que está basada en el libro de John Douglas, que fue uno de los agentes del FBI más conocidos. Ahí está un poco el origen, cuando deciden entrevistar a los asesinos para obtener información, ¿no?, de casos que no se entendían bien. Luego esto va derivando, digamos, a otros países. Esta influencia se distribuye bastante. Canadá ha hecho un salto cualitativo, incluso hay programas informáticos para ayudar en este tipo de investigaciones. Ha habido debates en países como Francia sobre la función del perfilador y el valor jurídico de la prueba que puede aportar, dado que no es una pericia sino un complemento y o suplemento de la investigación tradicional. O sea que ha habido y hay una cantidad enorme de textos en diferentes idiomas, sobre todo en inglés, sobre estos temas. Acá los primeros que empezamos a trabajar, yo te diría, de manera autodidacta. Luego, de alguna manera completamos nuestra formación yendo al exterior. Por ejemplo, la gente de Córdoba yendo a Alemania, los de provincia de Buenos Aires, alguno de ellos ha ido a España, y yo he ido a Canadá, comisionado por el Ministerio de Justicia en el 2012, donde lo que vimos ya un poco lo conocíamos, pero necesitábamos esa formalización y esa acreditación académica. Igual yo creo que hay una vacancia de este tema. Ajá. Por eso yo celebro la venida de Vicente Garrido, aunque debo aclarar que este tema yo me dedico hace 20 años en la UBA. Quizás no tengo la fama ni el lustre de Vicente, pero es un tema que yo vengo trabajando en la universidad Hace muchos años. Yo te diría Sí, que sí, como pionero. Y precisamente ahora lo que voy a presentar, que ya lo había planificado el año pasado, es un programa de actualización de posgrado sobre este tema. Porque es muy en nuestra interesante. facultad, porque es una vacancia de formación. Y estábamos leyendo con Dolores antes de entrevistarte Decime. que has hecho un trabajo, bueno, uno de los tantos, todos, si hay que leer todo lo que has hecho, Luis, nos quedamos a vivir acá, porque has hecho un montón, ¿no? Y has producido algo que es tan interesante. Los fenómenos de serialidad criminal, que es algo que a vos te interesó mucho, dice una cuestión, sí, jurídica, como si están los dos discursos, ¿no? El de la psicología y el discurso jurídico. La pregunta específica es, ¿cuándo estamos en presencia de una serie, de un criminal? ¿Todos son criminales en series? ¿Algunos son, algunos no lo son? ¿Qué es lo que caracteriza justamente a esto? Es una pregunta muy interesante. Primero, lo que tenemos que decir que es una serie, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista lógico-matemático, una serie se define como 3 elementos que tienen características comunes, donde el cuarto elemento sería la serie, o sea que esos 3 elementos formarían una serie. El cuarto elemento es decir, estos 3 elementos o estos 3 eventos son una serie. Generalmente se ha definido la serie por recurrencias, ¿no?, en el campo criminal, o sea, porque mismo tipo de víctima, mismo tipo de método, mismo tipo de escenario o de motivación. Pero en realidad, cuando uno estudia la serialidad criminal en profundidad, las motivaciones son muy diversas
y en un mismo sujeto puede haber variaciones. Por eso la investigación de serialidad criminal es sumamente complicada y generalmente se capta la serie después de mucho tiempo, porque al principio no se vinculan las víctimas, porque no son calcos. La serialidad, hay serialidad en muchas cosas. En nuestra vida nosotros hacemos cosas en serie también, ¿no? Pero hablando del crimen, hay muchos crímenes en serie, pero el homicidio en serie es una cosa que llama mucho la atención, porque una cosa es ser un ladrón y uno siempre roba, o un delincuente sexual y uno siempre ataca sexualmente, o un estafador y uno siempre estafa, pero el homicidio siempre se lo relacionó con una causa reactiva, ¿no? Por una cosa de un vínculo sentimental, por una cuestión en función de lucro, porque alguien tuvo un trastorno mental, pero nunca como que fuese una causa en sí misma el homicidio, que alguien mate porque en el matar obtuviese algo que no obtenía de diferente manera. Entonces, la serialidad, como todas las cosas, se la busca ubicar y poner en un casillero, pero se resiste ese casillero porque incluso los crímenes son muy diferentes. Y un mismo sujeto también puede hacer cosas muy diferentes a lo largo de su carrera criminal. Puede llegar a ser un crimen sexual y otros más. Totalmente. Igual te digo, en el 2008 hubo una reunión en el FBI, en la sede de San Antonio, que yo tuve el gusto de conocer por otro motivo, San Antonio, Texas, donde se juntaron 100 y pico de especialistas de Europa, Estados Unidos y Canadá, y el resultado de ellos es que no se sabe bien por qué. Son tipos que han trabajado incluso en investigaciones y dan clases hace muchos años. No hay una causa única, hay una cosa multicausal. Que lleve a una persona a hacer ese tipo. Exactamente. Y en realidad lo que vos tenés es que hay diferentes motivos por los cuales alguien empieza a cometer estos delitos. Sí, lo que uno puede decir que cuando esto sucede es lo más importante para la vida de estos sujetos. Qué interesante, y lamentablemente si hacemos un leve esfuerzo de memoria, tenemos en nuestro país un montón de casos de delitos, no sé si en series, pero sí sexuales. Yo recuerdo el caso de la chilena que salía, la estudiante chilena que salía rumbo a su casa, volvía a su casa de la facultad, y el asesino que trabajaba como instrumentador quirúrgico o limpiando eso, la asesina ni siquiera en la puerta de la casa, fue como algo tan compulsivo, porque golpean mucho a la opinión pública estos casos, ¿no? Lo que pasa es que estos casos, que son difíciles de entender y son muy difíciles de prever, tienen que ver con algo que el mundo psi, sobre todo el psicoanálisis, ha precisado, pero nunca en el mundo del crimen, sino en el campo exclusivamente de la sexualidad. Hay muchos de estos delitos que no se entiende, que de pronto alguien que no tiene antecedentes mata a alguien, incluso con la connotación también sexual o sexualizada, ¿no? Sexualizada quiere decir que no hay evidencia de que ha habido ahí una actividad sexual en sentido tradicional, pero las lesiones o las ataduras o las posiciones del cuerpo valen para el sujeto como algo sexual. Pero que en este caso el asesino era la primera vez que mataba a una chica. Sí, y a eso iba. Muchos de estos casos tienen que ver con algo que no se ve ni se toca, como una huella dactilar, como una mancha de sangre, como una mancha de semen, como una herida de bala o como una herida de arma blanca, pero que tiene una eficacia terrible, que son las fantasías. Hay sujetos que fantasean cosas, que las tienen en su conciencia, cosas que muchas veces enlazan el sexo y la violencia, y a veces cuando ven una situación que les parece que no van a ser descubiertos, se van a salir con la suya, eso se impone. Y ahí pasan al acto. Si no, no se entiende de dónde salió eso, ¿no? La gente puede decir, se volvió loco, ¿qué le pasó? El defensor va a apelar a todas las cosas posibles. Pero el tema de la fantasía tiene una eficacia muy grande en algunos sujetos, y habla de que sobre eso estuvieron dando vueltas sobre sí mismos un tiempo importante. Sí, pareciera ser que en la vida de cada sujeto llega un momento en que los niveles represivos fracasan totalmente y el sujeto es llevado a esta situación, ¿no? A ver, fracasan es una palabra que yo no sé si es la más adecuada. Yo creo que la más adecuada es encontrar el momento para que eso no esté. ¿Por qué? Porque fracasar implica que lo estuvieron reprimiendo y en un momento no lo reprimieron más. Yo creo que cuando está la ocasión propicia, ciertos sujetos ven la oportunidad de hacer algo que siempre desearon. En la cárcel, algunos de estos sujetos son excelentes.
Cambio de persona, no sé si... No, dicho, es que simplemente lo que está por fuera lo sostiene de alguna manera, los encuadra, y nada de eso va a expresarse, ¿no? Por supuesto que sería bueno pensar si hay algún tratamiento posible para estos sujetos. Eso queda como una pregunta, queda una pregunta... Mía también. Sí, para todos, sí. Y aparte, Luis, hay que hacer la pausa, ¿no? Y aparte, no sé por qué a lo largo de toda esta charla, cuando hablamos de asesinos en series, o como puede llegar a decirse, yo pienso en hombres y no tanto en mujeres. No sé por qué pasa esto, porque son más hombres que mujeres. Bueno, no sé si es un prejuicio, ya luego nos vas a enseñar vos. 21:33 minutos, estamos con el profesor Luis Alberto Di Santo, charlando con todos ustedes. Ha venido esta noche a contar justamente algo que es tan interesante y tan específico de la psicología, que tiene que ver justamente con un curso para graduados que va a comenzar en agosto, la clínica psicopatológica de la vulnerabilidad psicosocial, y también vamos a abordar justamente la clínica de la psicopatología justamente de la vulnerabilidad psicosocial, y también de la psicología forense hemos hablado también, y hay un montón de preguntas para que ustedes puedan hacernos. Si quieren, yo paso de vuelta el número de teléfono porque es tan específico y la gente le interesa muchísimo esto, al menos creo yo, particularmente a mí porque últimamente en Netflix hay un montón, bueno, hace rato que a la gente le encanta esto y se mete porque está el trabajo del investigador también. 5285-5962, pero también está Dolores con el correo electrónico, aquellos que estén trabajando y no puedan comunicarse. Nuestro correo es sintoniapsi@hotmail.com. No se vayan, hacemos la pausa, hacemos una canción para que ustedes puedan relajar un poco, y de regreso nos metemos de lleno con estas preguntas que han quedado dando vueltas en nuestro programa. No se vayan. Seguinos a través de Twitter, @Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Tipo Radio, con Juan José Pi de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Anótate en los cursos intensivos del Rojas. Arte, tecnología, informática, humanidades, comunicación, periodismo, administración, cine, teatro, fotografía, diseño, danza, tango, letras, turismo y cuidado de la salud. Informate y anotate en www.rojas.uba.ar. De lunes a viernes, de 18 a 20, Carlos El Pato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la vuelta informativa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. datauba.com, a un clic de tu dial. Tren de Noche, un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes, de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí. En Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA 87.9. Ocurre que cuando el entrevistado es tan interesante y tan generoso, porque nunca abordamos en 10 años una temática tan específica. Yo por fuera del aire constantemente a Luis le hago un montón de preguntas, porque la psicología de la investigación criminal yo ya la desconocía, y quizá ustedes como oyentes también. Yo le preguntaba a Luis, ¿hay una especialización donde se estudia? Porque es tan específico y ojalá que se pueda crear en lo breve, ¿no? Estamos trabajando en eso. Avísanos, por favor, porque estamos trabajando en eso. ¿Cómo estamos trabajando en eso? Primero porque tenemos el concepto, la idea clara, y por otro lado ya tenemos muchos años de trabajo, de capacitación, o sea, aparte del ámbito universitario, en mi trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un trabajo básicamente de capacitación
entre tantos temas, el tema cuyo nombre es análisis del comportamiento, de la conducta en la investigación criminal, y nuestro público son fiscales y policías que trabajan con los fiscales, ¿sí? De hecho, por ese tipo de trabajo hemos recibido como solicitud una serie de intervenciones en casos no resueltos, en las cuales hemos participado en casos no resueltos en diferentes provincias del país. ¿Eso es secreto? ¿No se puede decir nada en un medio de comunicación? ¿O? No, se puede decir esto que digo, Ajá. ¿no? Pero no se puede decir la intimidad del caso, porque muchos son casos que todavía están en proceso. ¿Son convocados de ustedes investigación para investigar casos de...? para aportar en cosas que ya se han investigado, incluso llegamos muchos años después al caso, ¿no? Hubo un caso que no voy a dar los datos para identificarlo, pero de una desaparición de una mujer a la cual llegamos 9 años después, y la verdad que yo no pude aplicar ningún protocolo de los que conozco, porque hay técnicas y protocolos en este campo, porque no había ni cuerpo ni escena del crimen, no había nada, ¿no? Entonces lo que armé es algo más artesanal, que sería muy largo explicar, pero bueno, eso y una cámara Gesell del hijo de la víctima, que se había hecho 8 años después, era el único material que había. Qué poquito, ¿no? Para mi sorpresa, yo fui citado al juicio oral, que había cambiado la carátula por homicidio, y bueno, nada, el resultado, que no quiero decir que sea el resultado con lo que yo aporté, sino fue una manera de leer lógicamente no solamente lo que había, sino lo que no había. Redundó en que al implicado como sospechoso lo condenaran a 18 años de prisión, y luego eso fue ratificado por la Corte Suprema de esa provincia, ¿sí? Lo que quiero decir, que hay mucho para aportar de esta perspectiva, pero para eso hay que formarse. Y formarse seriamente, porque yo siempre digo, tanto en la psicología forense y jurídica como en esto, el perito o el experto que hace el trabajo no solamente debe ayudar a que se haga justicia, sino también ayudar a que no se haga injusticia. Es tan importante esto como lo anterior. Por fuera de aire yo te preguntaba que tengo cierta idea o cierta representación o cierto prejuicio de que son más los hombres los que cometen este tipo de asesinatos sexuales o delitos sexuales, y son menos las mujeres. ¿Es así? Sí, es así. En una proporción te diría de un 90 y algo a un 9 o 10%. Ajá. ¿Y por qué motivo, Luis, pasa esto, que los hombres son más llevados a hacer este tipo Mirá, de es muy difícil dar crímenes? una respuesta única. Yo creo que hay una multiplicidad de factores, pero cultural e históricamente, estamos hablando de siglos, ¿no? No solamente de los últimos 200 años, la violencia ha sido en general, sobre todo la violencia física, la violencia física, porque hay violencia verbal también, ha sido patrimonio del género masculino. De hecho, cuando vos ves las representaciones clásicas de los sexos tradicionales, como el redondelito con la cruz invertida de la mujer y el redondelito con la flecha del hombre, eso creo que viene de la zona de Sumeria o de Caldea, que representa un espejo en el caso de la mujer y un escudo y una lanza en el caso del hombre. O sea que podemos decir que hay como ciertas cuestiones de un inmenso peso, profundidad y raigambre cultural, que hablan de que lo físico, la violencia, o sea una violencia deportiva, una violencia letal en ese arco enorme, es más patrimonio del género masculino. Pero no tengo una respuesta inteligente y digna de dar al aire, porque es un tema que me parece de una complejidad muy complejo, superlativa. Muy penumbroso. Pero los números son esos. También cuando ocurren estas situaciones uno piensa que aquel que comete un delito de estas características, un crimen, suelen llamarse como psicópatas, así como con cierta liviandad. Y yo le preguntaba a Luis, ¿existía alguna diferencia entre lo que es la psicopatía o la psicosis? Porque estamos pensando atrás como psicólogos, ¿cuál es la psicopatología que lleva a este sujeto a cometer este tipo de delitos?
Bueno, evidentemente hay diferencias entre la psicosis y la psicopatía, o entre la psicosis y la perversión, ¿no? Que muchos dicen que es lo mismo y otros dicen que no, con respecto a la psicopatía. Hay diferencias en todos los campos, en el campo de la psiquiatría y en el campo del psicoanálisis. Sería muy largo o quizás tedioso expedirme sobre qué significa cada cosa. Sí puedo decir que son diferentes y que hay homicidas en serie, por ejemplo, que son claramente psicóticos y otros que se podría estimar que no. ¿Por qué? Sobre todo por lo que dejan en las escenas del crimen, el desorden, o la meticulosidad o el tratamiento de la víctima. Pero aún así son cosas que hay que poner en tela de juicio porque pueden tratarse por otros factores situacionales. También yo lo que te diría, Lisandro, que pensando el tema de la serialidad criminal y pensándolo desde las estructuras clínicas o subjetivas, mejor dicho, lacanianas, que son algo que quizá la gente psi, y sobre todo la Facultad de Psicología, maneja más, yo creo que hay algunos homicidas seriales que son psicóticos, otros que son perversos, y un tercer grupo, difícil de delimitar, que son psicóticos con un montaje perverso. O sea, tienen toda una fenomenología o una forma de proceder perversa, pero se trata de un montaje o una suplencia en una psicosis. Esto es lo que podría decir hasta donde yo llegué hasta ahora. Igual hay que ilustrarlo con casos y fundamentar por qué uno dice esto, ¿no? Les cuento a los oyentes que el viernes y el sábado 3 y 4 de agosto, de 9:30 a 5 de la tarde, el Luis Di Santo va a estar a cargo de este curso para graduados, cuyo título es Clínica Psicopatológica de la Vulnerabilidad Psicosocial. Sí. Una cosita, el viernes es de 14 a 22. Ah, bien. Y el sábado es de 9:30 a 17 Perfecto, horas. buenísimo. Son como dos horarios diferenciados. Diferentes. Sí. Luis, ¿cómo fue la elección del título de este curso? Clínica Psicopatológica de la Vulnerabilidad Psicosocial. ¿Podrías explicarnos un poquito? No lo sé porque cuando yo llegué ese título ya estaba y yo me tuve que acomodar, así que no te puedo responder eso más que de esta manera. Y bueno, ahí vas a estar junto a Miriam Maidana, ¿sí? Y más. Cambió un poco el plantel docente. Va a estar Miriam Maidana, sí, que es una profesional también egresada de la casa, de la UBA, Ricardo Paveto, que también es egresado de la casa, Patricia Díaz y Roberto Bataglia. Están todos, mira. Justo. Entonces tenés la data lo última. Dijiste perfecto. Y Ricardo Paveto estuvo en este programa hace un tiempo ya, bueno, como 2 años, ¿no es cierto? Claro, porque te cuento, todos son gente que yo conozco a lo largo del transcurrir profesional, y en general también me une a ellos un vínculo amistoso. Yo trato de buscar siempre trabajar con gente con la que me lleve bien y que aparte tenga algo para aportar. Es como una felicidad que busco, por decirlo de alguna manera. En realidad, como yo te decía, nosotros armamos esto interrogando los términos, ¿no? de la clínica, de la psicopatología y de la vulnerabilidad psicosocial. Interrogando esos términos que son construidos, ver cuál es su relación, ponerlos en tensión, y también que la gente pueda transmitir experiencias de campo donde algo de esto se ha tenido que poner a prueba. Por ejemplo, Miriam ha trabajado mucho con un sector vulnerable de mujeres jóvenes embarazadas, ¿no? Justo ahora estamos con este tema del cuerpo femenino, del cuerpo en general, del aborto, de los derechos, de las decisiones, de los cuidados sanitarios, en fin, todo un tema que se está moviendo en este momento. Ricardo va a trabajar evidentemente en el tema de políticas públicas y consumos problemáticos, y sobre todo la incidencia de reducción de daños. Yo también he trabajado y trabajo en los temas de toxicomanía hace tiempo. Patricia, que se incorpora este año, Patricia Díaz, va a hablar más del sesgo educativo y las tensiones de lo educativo. Y Roberto, que yo lo conocí como cuando era alumno en la Universidad Nacional de La Plata, y creo que ahora es el presidente de la Asociación de Psicólogos de Dolores, viene trabajando un tema a lo que también hay muy poca gente que se dedica, porque es un tema que produce mucho rechazo: el tratamiento de los hombres golpeadores. ¿Sí? Que es una de las patas del problema que merece ser abordada, vamos a decir.
Y yo voy a trabajar, aparte de la presentación troncal de la materia, voy a trabajar precisamente, tratar de poner en valor el término y el uso de la psicopatía en el campo forense, y también trabajar unas nuevas cuestiones que tienen que ver con algo de lo cual yo me noticié no hace mucho tiempo, y de sus dificultades, que es cómo se trabaja con los temas de transgénero, ¿no? Su abordaje, sus derechos, dado que es una posición difícil para la gente, pero también son poblaciones muy vulnerables que buscan hacerse un lugar en el mundo, tener una vida que quieren, y tiene una serie de obstáculos. O sea, porque una cosa es la mirada psicopatológica, es decir, se trata de tal cosa, pero otra cosa es pensar la complejidad de lo humano que habita en eso, más allá de la consideración psicopatológica. Más que interesante. Entonces, viernes de 14 a 22 y el sábado de 9:30 a 5 de la tarde, el 3 y el 4 de agosto. Y tenemos ya algunas preguntitas. Dice María Laura de Avellaneda, ¿existe un perfil de asesino serial? Muy interesante el programa. No hay un solo perfil. Lamentablemente no hay uno, sino que hay varios. No digo que hay tantos como asesinos, pero hay muchos más de los que uno quisiera. No hay un par, hay una variedad importante. Luis, recién vos hacías referencia a que uno de los temas tiene que ver con los posibles tratamientos de hombres golpeadores, ¿no? Y ¿existe la posibilidad de resocializar a aquellos que han cometido este tipo de delitos tan terribles? Los asesinos en series, por ejemplo, en el mundo, digo, ¿cómo? Habría que pensarlo, pero yo lo único que te puedo responder, Lisandro, es lo siguiente. Si uno cree que algo es imposible, seguramente lo va a hacer. Si uno cree que algo es posible, quizás no en tu tiempo, pero quizás en otro tiempo, quizás pueda ser. Hay que preguntarse las condiciones de posibilidad de eso. ¿Qué sería la cura? ¿Cómo se pensaría el tratamiento? Y recordar que casi todas las enfermedades, y las mentales están incluidas, no se curan, se tratan. Se tratan. No lo sé, pero yo creo que habría que pensarlo. Paula dice, ya que hablaron de fantasías, pregunto, ¿a quién mata el asesino serial? ¿Y cuándo se considera serial? Que creo que ya lo voy a... ¿A quién mata el asesino serial? ¿Y cuándo se considera serial? Mira, ese es un título de un libro de unos colegas de la Escuela de Orientación Lacaniana, Silvia Tendlers y Dante García. Yo ya lo había propuesto en mis clases, no solamente a quién, sino que a condición de que esté en otro, ¿no? Y eso depende de cada caso, depende de cada quien. No hay una cuestión genérica. Pero evidentemente el homicidio aparece, o la heteroagresividad, si vos querés, aparece como una forma de pseudo solución de alguna conflictiva de ese sujeto. Y esta pregunta de Gabriela de Boedo, de tu barrio. De mi barrio. Dice, ¿cualquiera de nosotros puede matar? Felicitaciones al profesor Di Santo, muy claro en sus conceptos. Una pregunta muy nodal, ¿no? Mira, yo no sé si cualquiera de nosotros puede matar. Hay ciertas circunstancias donde nos encontramos con algo inesperado. No lo podría poner como posibilidad general, y menos como probabilidad, que es una cosa todavía un nivel más específico. Que todos queremos matar a alguien y que lo deseamos, al menos en la fantasía, eso seguro, ¿no? Por eso Freud en Dostoyevsky el parricidio decía que nosotros tenemos una indulgencia con el asesino porque tenemos una especie de transferencia de narcisismo desplazado. Una vez que el asesino ha matado, nosotros no tenemos esa necesidad. ¿Será por eso que con series, películas o damos clases sobre estas cosas y no las concretamos? No lo sé. No creo que cualquiera esté en esa condición, pero sí puede haber situaciones extremas donde lo que manejábamos hasta ese momento vuela por el aire, y entre otras cosas es el respeto por la vida del otro o la posibilidad de sobrevivir. No sé si lo generalizaría, pero sí que tenemos un enlace particular con el crimen, ¿sí? Y con la fascinación por el crimen. Bueno, muy bien, estamos a 4 minutitos de las 10 de la noche. Bueno, se nos fue el programa, pasó volando, Luis, el programa muy, pero muy interesante. Gracias por haberte hecho un lugarcito para la Radio UBA, No, gracias a ustedes porque me han permitido, de una manera caótica, pero poder exponer algunas de las cosas que yo vengo pensando hace tiempo, y también que la gente pueda escuchar, que bueno, que hay ciertas cosas que existen y que valen la pena
darles un lugar y cultivarlas. Bueno, muchas gracias. El profesor Luis Alberto Di Santo, uno de... quizás es el, como suelo decir aquí, bueno, lo habíamos dicho la semana pasada para presentarlo, un pionero en estas investigaciones. Es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista y especialista en Psicología Criminal e Investigación Científica del Delito. Hemos hecho un programa con los puntos más centrales. Esto amerita otro encuentro. Ojalá que puedas venir otra vez. Cuando me inviten, vengo. Seguro, buenísimo, me encanta, así que ya está el compromiso hecho al aire. Vamos a despedirnos, fue un programa más que interesante, nos han quedado varias preguntas. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos han enviado sus llamados a través del teléfono. Seguramente la próxima semana tendremos las preguntas por correo electrónico, se las mandaremos al profesor aquí a Luis. Así que nos despedimos. Jorge, gracias por la operación técnica. Dolores, muy gentil. Le damos la bienvenida a nuestra productora del siguiente programa. Me llamo Lisandro Cejas, un placer haber estado con todos ustedes. Nos encontramos el próximo jueves. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.